hay una pregunta que llevo años queriendo hacerte. No es una pregunta complicada. No necesitas teología, ni filosofía, ni ningún título académico para entenderla. Es tan simple que da vergüenza no haberla hecho antes. Tan obvia que cuando la escuches, vas a preguntarte por qué nadie, ni tú, ni yo, ni el pastor que lleva 30 años predicando, la hizo en voz alta. ¿Qué comían Adán y Eva antes de la fruta prohibida? Eso es todo. Esa es la pregunta. Piénsalo. Toda la narrativa cristiana gira alrededor de lo que no podían comer. La fruta, la serpiente, la desobediencia. Generaciones enteras de sermones, libros, películas, debates teológicos, todos obsesionados con el fruto prohibido. Pero nadie pregunta lo anterior. Nadie pregunta qué estaba en el menú original. ¿Qué puso Dios en la mesa cuando creó el cuerpo humano y dijo: esto fue hecho para ser tu sustento? Génesis 1:29 tiene la respuesta. Un versículo que está en todas las Biblias del mundo, que tú probablemente ya leíste, que yo leí durante años sin entender lo que realmente dice. Porque cuando lo lees de verdad, cuando analizas cada palabra en el hebreo original, lo que encuentras no es solo información sobre alimentación. Es la primera gran controversia oculta de la Biblia. Una controversia que conecta la caída del hombre con una transformación física del cuerpo humano que nadie te enseñó, que vincula los textos que la Iglesia removió del canon con un secreto sobre la naturaleza original de Adán que los teólogos prefieren no discutir, y que lleva a una pregunta que, una vez que la ves, no puedes dejar de ver. ¿Por qué Dios cambió el menú después de la caída? No soy teólogo con doctorado. No soy arqueólogo bíblico. Soy alguien que hizo esa pregunta una mañana y no pudo parar de jalar el hilo. Y lo que encontré al final de ese hilo, en los textos removidos, en los manuscritos escondidos, en las palabras hebreas que nadie traduce correctamente, es lo que vas a ver hoy. Prepárate, porque una vez que lo veas, no vas a poder leer Génesis de la misma manera. Génesis 1:29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Ahora léelo de nuevo, pero esta vez no lo leas como lo leerías cualquier domingo. Léelo como lo que es: un documento legal, una prescripción técnica, un contrato firmado antes de que existiera el pecado. Porque eso es exactamente lo que es. La primera palabra que importa. Kol esef zorea sera. En el hebreo original no dice simplemente toda planta. Dice toda hierba que produce semilla. No es un permiso genérico. Es una clasificación taxonómica. Dios está especificando una categoría botánica precisa. No cualquier planta, sino las que se reproducen por semilla. Un teólogo que lea el hebreo original no puede ignorar eso. Puede que prefiera no hablar de ello, pero no puede ignorarlo. Segunda expresión: Kol etz asher bo, fri etzes. Todo árbol cuyo fruto contiene semilla. Adán no recibió una sugerencia. Recibió un catálogo. Un inventario completo, categorizado, sin ambigüedad. Y el verbo que lo cambia todo: Natan, dado como alimento. Este verbo en el Antiguo Testamento no se usa en conversaciones casuales. Es el verbo de los pactos solemnes, de Dios entregando la ley en el Sinaí, de alianzas irrevocables. Dios no estaba sugiriendo un estilo de vida.
estaba estableciendo un pacto con el cuerpo humano. ¿Qué significa esto? Que Génesis 1:29 no es un versículo de transición, es una especificación de diseño. El cuerpo humano fue creado con precisión, con intención, con el lenguaje de los pactos, para operar con un combustible específico. Frutas con semillas, hierbas que producen semillas. El texto hebreo no menciona carne, ni lácteos, ni ningún producto animal. No es interpretación. Es lo que dice el texto. Y aquí aparece la primera controversia que nadie quiere tocar. Si el cuerpo fue diseñado con esa especificidad, si Dios usó el verbo de los pactos para establecer el menú original, entonces lo que vino después no fue solo un cambio espiritual, fue una ruptura de contrato, una alteración del diseño, una modificación del sistema operativo original del ser humano. Y esa modificación está documentada, versículo por versículo, en el texto canónico que todos tienen en casa y en los textos que la Iglesia prefirió remover. Pero antes de llegar ahí, necesito mostrarte algo que los traductores modernos sistemáticamente evitan. Algo escondido en el propio idioma hebreo. Algo que, una vez que lo veas, va a cambiar para siempre cómo lees la historia de Adán y Eva. Espera un momento. Antes de continuar, antes de llegar a la caída, antes de llegar a los textos removidos, necesito mostrarte algo. Algo que no está en ningún sermón que yo haya escuchado. Algo que los académicos conocen y raramente mencionan en público. Una coincidencia en el idioma hebreo que, cuando la entiendes, hace que toda la historia del Edén tome una dimensión completamente diferente. En hebreo, existe una palabra que tiene dos significados opuestos, con la misma pronunciación exacta. Or, pronunciado igual, escrito diferente. Dos palabras, dos significados, un solo sonido. Or, escrito con Aleph, Vav, Resh, significa luz. Or, escrito con Ayin, Vav, Resh, significa piel, cuero, la superficie mortal del cuerpo. ¿Por qué importa esto? Porque cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el texto dice que Dios les hizo vestiduras de piel. En hebreo, kotnot or, vestiduras de or. Y los textos rabínicos más antiguos, los que existían siglos antes de que la Iglesia estableciera el canon oficial, registran una discusión fascinante sobre si ese or debería leerse como piel o como luz. La tradición rabínica antigua dice que Adán y Eva, en el Edén, estaban cubiertos por or, luz, por la presencia divina que los envolvía como una segunda piel, como un manto de gloria. No necesitaban ropa, porque no estaban desnudos en el sentido que conocemos. Estaban vestidos de presencia. Cuando fueron expulsados, esa luz se fue, y lo que quedó fue el otro or, piel, piel mortal, piel que se arruga, que se daña, que envejece, que muere. No fue solo un cambio espiritual, fue una transformación física registrada en la ambigüedad deliberada del idioma hebreo. Y ahora conecta esto con el menú del capítulo 1. Si el cuerpo original estaba envuelto en presencia divina, si había un circuito activo entre el creador y la criatura, entonces el acto de comer no era simplemente biológico, era el mantenimiento de ese circuito. El combustible que Dios prescribió con el verbo de los pactos en Génesis 1:29 no era solo nutrición, era la interfaz entre el cuerpo y la presencia que lo sustentaba. La fruta prohibida no fue solo una regla rota, fue la ruptura de ese circuito. Y existe un texto, removido del canon, encontrado en el desierto después de 2000 años,
que lo describe con una claridad perturbadora. El libro de los jubileos, escrito alrededor del año 160 a.C., encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto en 1947, considerado escritura sagrada por los judíos etíopes hasta hoy, y deliberadamente excluido del canon que la Iglesia estableció. El capítulo 3 de los Jubileos describe el Edén con detalles que Génesis resume. Dice que el cuerpo de Adán no conocía el hambre como carencia, solo como señal de tiempo. No había acumulación de toxinas. No había guerra interna entre el cuerpo y lo que ingería. El sistema operaba en perfecta resonancia con el ambiente para el que fue creado. ¿Por qué la Iglesia removió este texto? Las razones oficiales son vagas. No era inspirado. Contenía errores doctrinales. Pero cuando lees lo que realmente dice, cuando ves la imagen del cuerpo humano original que pinta, entiendes por qué incomoda. Porque si el cuerpo de Adán era eso, entonces lo que somos hoy no es lo que Dios diseñó. Somos una versión degradada, una copia de una copia de una copia del original. Y la Biblia, la que tienes en casa, documenta exactamente esa degradación, versículo por versículo. Génesis 3:18. Y comerás plantas del campo. Todos leen esto como castigo moral, como parte de la maldición, el sudor, el dolor, el polvo. Pero hay algo en este versículo que nadie señala, algo que debería generar una controversia teológica enorme y que pasa completamente desapercibido. El menú cambió, no solo el ambiente, no solo la relación espiritual entre Dios y el hombre. El menú, la prescripción técnica, el pacto que Dios había establecido con el verbo Nathan en Génesis 1:29 fue alterado después de la caída. ¿Por qué cambiaría Dios el menú si solo el alma pecó? Esta pregunta tiene una sola respuesta posible, porque el cuerpo también cambió. La caída no fue solo espiritual, fue física, y el registro de ese cambio físico está documentado en la Biblia con una precisión que debería dejarte sin palabras. Mira estos números. Adán vivió 930 años, su hijo Set, 912, Enós, 905, y Noé, justo antes del diluvio, llegó a los 950 años. Ahora mira lo que pasa después. Abraham, el padre de la fe, vivió 175 años. Moisés, el mayor profeta de Israel, 120. David, el rey según el corazón de Dios, 70 años. Y hoy, con toda la medicina, toda la tecnología, todos los avances de la ciencia, el promedio humano es de 70 a 80 años. Detente ahí. De 930 años a 70. En el mismo libro, en las mismas páginas, documentado nombre por nombre, generación por generación, sin excusa ni explicación teológica oficial que lo justifique. Y lo más perturbador no es la caída en sí, es el patrón de la caída, porque el descenso no es gradual, no es uniforme. Tiene saltos, caídas abruptas que no coinciden con guerras, ni con plagas, ni con ningún evento histórico aleatorio. Coinciden exactamente con los momentos en que el menú cambia. Antes de la caída, menú original de Génesis 1:29. Longevidades por encima de 900 años. Después de la caída, primer cambio de menú en Génesis 3:18. Las longevidades empiezan a descender. Después del diluvio, segundo cambio de menú en Génesis 9:3. Las longevidades colapsan. De 900 años a menos de 200 en pocas generaciones. 3 eventos, 3 cambios de menú, 3 caídas en la longevidad humana. ¿Coincidencia? Los teólogos que evitan esta conversación dirían que sí, que las longevidades eran simbólicas, que no eran reales.
pero el texto no las presenta como simbólicas. Las presenta con la misma precisión histórica que presenta los nombres, los lugares y los eventos. Con la misma seriedad con que registra que Abraham salió de Ur, que Moisés cruzó el Mar Rojo, que David mató a Goliat. Si uno es real, todos son reales. Y si todos son reales, entonces lo que estás viendo no es folclore, es evidencia. Esto no es aleatorio, es un declive sistemático, documentado nombre por nombre, generación por generación, en el texto bíblico. Y el descenso no es gradual ni uniforme. Tiene saltos, saltos que coinciden exactamente con los momentos en que el menú cambia. Antes de la caída, el cuerpo diseñado para el menú original del Edén. Longevidades de más de 900 años. Después de la caída, primer cambio de menú. Génesis 3:18. Las longevidades comienzan a caer. Después del diluvio, segundo cambio de menú. Génesis 9:3. Las longevidades colapsan de 900 a menos de 200 en pocas generaciones. ¿Coincidencia? Los teólogos que evitan esta conversación dirían que sí, que las longevidades eran simbólicas, que no eran reales. Pero el texto no las presenta como simbólicas. Las presenta con la misma precisión histórica que presenta los nombres, los lugares y los eventos. Y el libro de Enoc, considerado escritura por los primeros cristianos, citado directamente en el Nuevo Testamento por Judas, agrega un detalle que los traductores modernos prefieren ignorar. Enoc dice que el cuerpo del hombre antes de la caída era como la carne de los ángeles, un cuerpo sin enfermedad, sin degradación celular, sin el proceso de deterioro que hoy llamamos envejecimiento, un cuerpo que operaba en resonancia directa con la presencia de Dios, y que cuando esa presencia se interrumpió, cuando el circuito se rompió con la fruta prohibida, comenzó el proceso que nos trajo hasta aquí, hasta los 70-80 años que hoy llamamos vida normal. Normal para un cuerpo degradado, normal para una copia del diseño original, pero no lo que Dios diseñó, no lo que el texto hebreo de Génesis 1:29 prescribió con el verbo de los pactos. Y la pregunta que nadie hace es la que más importa. ¿Por qué Dios permitió esa degradación? ¿Por qué no restauró el diseño original después de la caída? ¿Qué estaba pasando en el mundo antes del diluvio que hizo necesario no solo el diluvio, sino un segundo cambio de menú? La respuesta está en lo que Dios autorizó en Génesis 9:3. Y cuando la ves, cuando entiendes la razón real detrás de ese versículo, toda la historia cambia. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. La primera vez en toda la Biblia que Dios autoriza comer carne. Y la pregunta que nadie hace es, ¿por qué aquí? ¿Por qué después del diluvio? ¿Qué cambió en el mundo que hizo necesario alterar la prescripción original que Dios había firmado en el Edén con el verbo de los pactos? Déjame mostrarte algo que los comentaristas bíblicos evitan conectar. El diluvio no fue solo agua, fue una transformación planetaria completa. Génesis 7:11 dice que las fuentes del grande abismo fueron rotas y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Dos fuentes de agua, arriba y abajo. Una catástrofe geológica y atmosférica simultánea que cambió la estructura física del planeta. El dosel de vapor que envolvía la Tierra, la capa de agua suspendida en la atmósfera superior que había protegido a la humanidad desde la creación, fue destruida. La presión atmosférica cambió.
La composición del suelo cambió. La concentración de nutrientes en las plantas disponibles no era ni cerca de lo que era en el Edén. En ese mundo post-diluvio, el menú original de Génesis 1:29 ya no podía cumplir su función. El ambiente había cambiado tanto que el combustible original ya no era suficiente para el cuerpo que necesitaba sobrevivir y reconstruir la humanidad. Y aquí está la distinción que la mayoría de los teólogos nunca explicita y que lo cambia todo. Dios no cambió el ideal, adaptó la concesión. Es la misma lógica que Jesús usa en Mateo 19:8, cuando los fariseos le preguntan por el divorcio. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. El divorcio no era el diseño original. Era una concesión para un mundo que ya no era el original. Génesis 9:3 es exactamente eso. Una concesión para un mundo que ya no tenía el dosel de vapor, ni el suelo del Edén, ni el cuerpo de Adán. No fue una corrección del diseño. Fue una adaptación a la degradación. Y ahora viene la parte que más debería perturbarnos. Porque si el menú original de Génesis 1:29 estaba vinculado a la presencia divina que envolvía el cuerpo humano, si comer era comunión, si el combustible original mantenía el circuito entre el Creador y la criatura, entonces cada cambio de menú no es solo dietético, es un indicador del nivel de conexión entre el hombre y Dios. Quédate con esa frase, léela de nuevo. Cada cambio de menú es un indicador del nivel de conexión entre el hombre y Dios. Edén, presencia plena, menú original, cuerpos de casi 1000 años. El circuito funcionando en su máxima expresión. Postcaída, presencia interrumpida, circuito dañado, primer cambio de menú. Las longevidades empiezan a caer. El cuerpo ya no puede mantener lo que mantenía cuando la presencia lo envolvía. Post-diluvio. Mundo físicamente transformado. Circuito aún más deteriorado. Segundo cambio de menú. Las longevidades colapsan. Lo que antes duraba 900 años, ahora dura 70. 3 momentos. 3 cambios de menú. 3 caídas en la longevidad. No es nutrición. Es teología escrita en el ADN del tiempo humano. Y si eso es verdad, si cada cambio de menú marca un nivel de alejamiento del diseño original, entonces hay una pregunta que no puedes ignorar. ¿En qué punto de esa línea estamos hoy? Porque hay algo que está ocurriendo en este siglo que los textos proféticos describieron con una precisión que hace difícil ignorar. Y cuando lo conectas con todo lo que acabas de ver, la imagen que emerge es la más perturbadora de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hay una frase que Jesús dijo que siempre leemos en clave de violencia y maldad moral. Y esa lectura no está equivocada. Está incompleta. Mateo 24:37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé. Pregúntale a cualquier cristiano qué caracterizaba esos días y te dirá: violencia, inmoralidad, corrupción espiritual. Todo correcto. Pero Génesis 6 dice algo más. Algo que los sermones omiten sistemáticamente. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días. Dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. No dice toda alma. No dice todo espíritu. Dice toda carne. El diseño biológico mismo de la creación estaba siendo alterado. Y el libro de Enoc, citado directamente en el Nuevo Testamento,
encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, da los detalles que Génesis resume. 200 ángeles descendieron, hicieron un pacto en el monte Hermón, y lo que enseñaron a la humanidad no fue solo magia ni astrología, fue algo específico que conecta directamente con lo que estamos viendo hoy. Enoc registra que Azazel enseñó a los hombres a trabajar los metales, que Semiaza enseñó encantamientos, que otros enseñaron el control de los ciclos naturales, la manipulación de lo que Dios había creado, y el resultado no fue progreso, fue contaminación del diseño original, contaminación que llegó hasta el nivel de toda carne, hasta el nivel biológico. Por eso el diluvio, no como castigo emocional de un Dios enojado, como cirugía de emergencia para preservar la única línea de ADN humano que no había sido contaminada, la línea que llevaría al Mesías. Génesis 6:9 dice que Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea es tamim, sin mancha, sin defecto, el mismo término que se usa para los animales de sacrificio sin defecto genético. Noé no era solo moralmente justo, era genéticamente íntegro. El diluvio fue para preservar el diseño original de Génesis 1:29, para proteger la especificación con la que Dios había firmado el pacto del cuerpo humano. Y ahora abre los ojos al mundo en que vivimos. Hoy manipulamos el ADN de plantas que alimentan a billones de personas. Creamos en laboratorio organismos que nunca existieron en la naturaleza. Mezclamos material genético de especies que jamás se cruzarían naturalmente. Hablamos abiertamente de editar embriones humanos, de mezclar lo humano con lo artificial, de reescribir la biología de la especie. En 2012, la tecnología CRISPR hizo posible editar el genoma humano con una precisión sin precedentes. En 2018, un científico en China creó los primeros bebés con genes editados. En este momento, laboratorios en varios países trabajan en la fusión de material biológico humano con inteligencia artificial. ¿Te suena familiar? Jesús no dijo que los últimos días serían como los días de Noé, en términos de maldad general. Dijo que serían como esos días, con la especificidad de quien describe un patrón que se repite. Y el patrón de los días de Noé no era solo inmoralidad, era la alteración deliberada del diseño original de la creación. Y aquí está la pregunta que no te puedes permitir ignorar. Si Dios intervino con el diluvio cuando toda carne había corrompido su camino, si la preservación del diseño original de Génesis 1:29 fue tan importante que justificó reiniciar la humanidad, ¿qué significa que estemos repitiendo exactamente ese patrón? ¿Qué significa que la pregunta que nadie hacía, ¿qué comían Adán y Eva antes de la fruta?, lleve a una cadena de evidencias que conecta el diseño original del cuerpo humano con los textos que la Iglesia removió, con la razón real detrás del Besheteshei, diluvio, y con una advertencia profética sobre el tiempo en que vivimos? Noé no esperó a ver las nubes para empezar a construir. Construyó durante 120 años mientras el cielo estaba despejado, mientras todo el mundo seguía viviendo como si nada fuera a cambiar. Creyó en lo que Dios había dicho, no en lo que sus ojos veían. Y cuando las fuentes del abismo se rompieron, cuando las ventanas de los cielos se abrieron, cuando el patrón que Dios había advertido se hizo visible para todos, la puerta ya estaba cerrada. Y Jehová cerró la puerta tras él. Génesis 7:16. No hay misterio más perturbador en toda la Biblia que ese versículo. Llegó un momento en que la misericordia alcanzó su límite.
en que el tiempo para entrar se acabó, en que la puerta, que había estado abierta durante 120 años de advertencia, se cerró y el patrón de los días de Noé se está repitiendo. No en los márgenes, no en las sombras, en los titulares de los diarios científicos, en los laboratorios de las universidades más prestigiosas del mundo, en los planes públicos de las corporaciones tecnológicas más poderosas de la historia. La pregunta que empezó siendo simple, ¿qué comían Adán y Eva antes de la fruta?, lleva a una respuesta que va mucho más allá de la alimentación. Lleva al diseño original del cuerpo humano, a los textos que la Iglesia removió porque lo describían con demasiada claridad, a la razón real detrás del diluvio y a una advertencia profética que Jesús entregó con la precisión de quien sabe exactamente qué patrón está describiendo. No te pido que creas todo lo que viste hoy. Te pido que hagas la pregunta. Escribe en los comentarios, diseño original, no como frase de moda, como declaración, como la decisión de alguien que vio algo y no quiere fingir que no lo vio, que entiende que hay preguntas que, una vez hechas, no pueden deshacerse, que sabe que la puerta estuvo abierta 120 años y que nadie sabe cuánto tiempo lleva abierta la de ahora. Comparte este video con alguien que hace las preguntas difíciles, con alguien que siente que hay algo en la Biblia que nunca le contaron, con alguien que está buscando respuestas reales, no las cómodas, porque la respuesta a lo que comían Adán y Eva antes de la fruta llevó a algo que nadie esperaba. Llevó al misterio más grande que la Biblia esconde a plena vista. Y estaba en Génesis 1:29, el tiempo todo, esperando ser leído.